Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes, terminando la semana. Y lo vamos a hacer, como siempre decimos, de la mejor manera que sabemos, que es deleitándonos en la bendita y en la poderosa palabra de nuestro Dios. Seguimos avanzando con nuestro estudio de Mateo, donde llegamos en esta ocasión, en esta mañana, al capítulo 13 y a un corto versículo que es el 9, con muy pocas palabras, que dice así. Mateo capítulo 13, versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Con este corto versículo el Señor va a terminar la primera parábola, que como bien sabemos trata sobre un sembrador. Jesús ha hecho una comparación entre alguien que quiere comprometerse con el avance, con la predicación del Evangelio, con una persona que dedica su vida a sembrar. Ya el Señor, ya Jesús nos está advirtiendo que de la misma manera que el sembrador se va a encontrar con diferentes tipos de tierra, así también nosotros, los que predicamos el Evangelio, también nos vamos a encontrar con diferente tipo de personas. Mira, rápidamente y a modo de resumen, te diré que las 4 tierras que nombra el Señor es junto al camino, que ya hemos visto que es una tierra dura, donde no puede entrar, germinar la semilla. Otro tipo de tierra es en pedregales, que es una tierra llena de piedras que impide que la semilla tenga raíces fuertes. Otro tipo de tierra es entre espinos, que es esa tierra donde siempre están naciendo esas malas hierbas que ahogan la buena semilla. Y por último es la buena tierra, esa tierra fértil que está trabajada, está preparada para no solamente sembrar la semilla, sino que crezca y dé fruto y se multiplique. Y el Señor podría haber terminado ahí perfectamente su parábola, ¿verdad? Y podría haber continuado con otra cosa. Pero sin embargo añade estas palabras que hemos leído en esta ocasión, en esta mañana, que dicen, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significa esto? Jesús usaba este tipo de expresiones para así poder llamar la atención, captar la atención de aquellos que estaban escuchando el mensaje. Es como un énfasis que el Señor les da para mostrarles que algo muy importante se acababa de decir. Otro ejemplo de esto es la expresión que Jesús también, por cierto, usaba mucho cuando decía aquello de cierto os digo. Esa repetición habla de importancia, habla de que lo siguiente que se va a decir es sumamente importante. Por ponerte un ejemplo nada más, en esa conversación interesantísima que Jesús tiene con un principal entre los judíos, un hombre llamado Nicodemo, Jesús le dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto nos habla de algo muy pero que muy importante. Los judíos usan la repetición cuando lo que están diciendo es algo importante. Todo judío sabe que si tú le repites algo es porque lo que se está diciendo es vital, es crucial. Y seguramente ahora entiendes mejor el pasaje que se encuentra tanto en Isaías capítulo 6 versículo 3 como en Apocalipsis capítulo 4 versículo 8, cuando se dice que Dios, Él es santo, santo, santo. Claro, algunos han dicho que Dios es 3 veces santo porque el Padre es santo, el Hijo es santo, y el Espíritu es santo. Y es cierto que lo son. Pero el hecho de que se repita 3 veces nos habla, nos indica de algo importantísimo. Nunca se nos puede olvidar la santidad de Dios, que Dios es santo, es inmensamente santo y por eso no puede cohabitar con el pecado. Así que el Señor, con esta expresión del que tiene oídos para oír, oiga, lo que está haciendo es diciéndoles a todos aquellos oyentes que lo que acaba de decir, lo que acaba de enseñar, que esta parábola del sembrador, tienen que prestar mucha atención. Y es que tiene toda la razón el Señor en decir esto, porque a veces nosotros oímos, pero no escuchamos. Hay una enorme diferencia entre oír y escuchar. Oír simplemente significa percibir sonidos, pero escuchar requiere prestar atención. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en un lugar, incluso en la iglesia, en medio de una conversación, pero sin darnos cuenta nuestra mente se ha ido a otro lugar y simplemente hemos oído, pero no hemos escuchado?
Por eso Jesús quiere decir a los discípulos que presten atención a lo que se acaba de decir. Incluso te digo más, esta parábola es tan pero tan importante entenderla, que el propio Señor Jesucristo, unos cuantos versículos más tarde, se va a encargar de explicarla personalmente. Y esto no lo hace siempre, sino en contadas ocasiones. Así que la parábola del sembrador requiere una atención más profunda. Y esto lo está diciendo, sin duda alguna, porque todos aquellos que ahora estaban escuchando, pronto se iban a convertir en aquellos que evangelizarían al mundo. Entre todos esos oyentes que estaban escuchando la parábola, estaban, por ejemplo, los 12 discípulos, que en muy poquito tiempo se iban a convertir en los apóstoles del Señor. Y como personas que se iban a encargar, que se iban a dedicar a predicar el Evangelio, ellos tenían que saber que no siempre las cosas salen como nosotros queremos. Cuando uno predica la palabra de Dios, siempre tiene el deseo, siempre está la ilusión de que la gente reciba el mensaje, de que todos aquellos oyentes puedan recibir a Jesús en sus vidas, ¿verdad? Pero todos sabemos que no es así. Sabemos que hay gente que por más que les prediques, no quieren recibir al Señor. Así que Jesús está dejando claro de antemano este asunto. Por otra parte, también de este versículo podemos aprender y debemos aprender que cuando Jesús está hablando, que cuando la palabra de Dios está siendo lanzada, enviada, predicada, nosotros tenemos que prestar atención. Yo, por ejemplo, siempre antes de predicar en la iglesia, yo le digo a todos los oyentes que por favor se concentren para recibir la palabra de Dios. Que apaguen sus móviles, que no se distraigan, que no es momento para estar hablando, sino que como dice este versículo 9 de Mateo, el que tiene oídos para oír, oiga. Hay gente que viene a la iglesia a pasar el rato. Hay personas que cuando se está predicando la palabra del Señor están como oídos, como ausentes, están pensando en vete tú a saber el qué, ¿verdad? Y eso, mi querido hermano, no está bien, no debería ser así, sino que tendríamos que estar expectantes, atentos, concentrados, interesados, deseosos de recibir la palabra de Dios. La Biblia enseña en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15 y en el versículo 22, que Dios se complace más en que prestes atención que en el resto de todas las cosas. Prestar atención a la palabra de Dios es sumamente importante. Así que mi consejo para hoy viernes es que este fin de semana, cuando te vayas a congregar en tu iglesia, por favor apaga tu móvil. Evita toda distracción. Y a la hora de recibir la palabra de Dios, pon tus 5 sentidos en alerta para recibir lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu palabra nos da vida, nos vivifica, Señor. Tu misma palabra dice que ella es viva, es eficaz para nuestra vida. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a siempre prestar atención, a escuchar siempre todo aquello que tú tienes para decirnos. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo por hoy viernes, que tú nos guardes, nos bendigas, no solamente por hoy, sino oramos por todo el fin de semana que tenemos llenos de actividades, Señor, que tu presencia nos guíe y nos acompañe y nos llene, Señor. Gracias, mi buen Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y si te acuerdas, por favor, y tienes 10, 15, 20 segundos, te pido el favor de que puedas orar por nosotros, por mi esposa, por mí, por Damaris y por mí, porque hoy estaremos saliendo, Dios mediante, para Bruselas. Vamos a estar allí en Bélgica, visitando a nuestros hermanos de la Iglesia Vida Nueva, allí un grupo precioso que Dios ha plantado, que Dios está levantando, está forjando. Y vamos a ir como solemos ir cada mes, nos estamos turnando varios pastores a ir a varios sitios. Y en esta ocasión, Dios mediante, este fin de semana, Damaris y yo vamos a estar en Bruselas, acompañando a ese hermoso y bello grupo que Dios ha puesto allí. Así que por favor, estate orando por nosotros, para que todo salga bien, para que Dios bendiga nuestra entrada, nuestra salida, pero sobre todas las cosas,
que Dios se haga presente en esas reuniones que vamos a tener y que Dios bendiga ese grupo de Bruselas y lo pueda hacer como esa semilla, que pueda crecer y se puedan multiplicar. Como cada viernes también te digo que te congregues, ¿verdad? Ya hemos visto que si vas a ir a la iglesia que prestes atención, pero para aquellos que todavía tienen dudas, para aquellos que cuando llega el viernes están cansados y solo piensan en tirarse en la cama o en el sillón, que me parece bien, ¿verdad? Faltaría más. O que quieren ir a la playa, hagan lo que ustedes quieran hacer, pero separen un rato para congregarse. Santifiquen el día de reposo, vayan y escuchen la palabra, congréguense independientemente de todas las actividades que puedan tener. Nos vemos Dios mediante el lunes para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.